Bueno, muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros teníamos pendiente para exponer pues, el tema que tiene que ver con el riesgo mecánico. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por Adolfo Antonio Sánchez Pérez y quien les habla, José Diego Vargas Díaz. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es el riesgo mecánico? ¿Sí? Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos de las máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados. ¿Sí? Dentro de esta clase de peligros mecánicos tenemos peligros de aplastamiento, peligros de cizallamiento, peligros de corte o seccionamiento, peligros de enganche, peligros de arrastre o de atrapamiento, peligro de impacto, peligro de perforación o de punzonamiento, peligro de fricción o de abrasión. También tenemos el peligro de proyección de fluido. Una definición brevemente de riesgo de atrapamiento sería un ejemplo claro es el atrapamiento o arrastre de un miembro como las manos por cilindros de alimentación, correas de transmisión, engranajes, etc. También se puede llegar a enredar el cabello, alguna prenda de vestir, razón por la cual se deben tomar medidas preventivas como utilizar ropa de trabajo adecuada y proteger las áreas cercanas a este tipo de elementos. Definición de riesgo de aplastamiento sería en ese riesgo se presenta cuando dos objetos se mueven uno sobre otro o cuando uno de estos se mueve y otro permanece estático. Suele presentarse con mayor asiduidad en las personas que trabajan en operaciones de enganche, donde pueden quedar atrapadas entre la máquina y la pared. También tenemos el riesgo de cizallamiento, que ese riesgo se ubica en los puntos donde se mueven las filas dos objetos. Dos que cortan algún tipo de material blando. Por lo general, estos puntos no se pueden proteger, por lo que hay que tener especial cuidado cuando la máquina está en funcionamiento. Tenemos los riesgos por sólidos, que muchos de estos maquinarios se expulsan en partículas, que debido a que la velocidad con la que salen pueden llegar a golpear fuertemente al operador. Ya. Factores en el riesgo mecánico. Uno de los principales factores que influyen en que suceda cualquier accidente mecánico es el exceso de confianza. El uso de estas herramientas se ha vuelto común y debido a esto se suele olvidar que el riesgo intrínseco que eso implica. De esta manera, la mayoría de los riesgos relacionados con la manipulación de una herramienta se pueden disminuir al máximo si se utilizan correctamente los equipos de protección, tales como gafas, guantes de seguridad, botas de traje, entre otros. Ahora bien, esos factores de peligro mecánico se pueden desglosar según el tipo de herramienta que se use. ¿Sí? Siguiente. En la relación a las herramientas de mano. Listo, entonces los riesgos mecánicos pues se incrementan si se utilizan de manera inadecuada las herramientas manuales. No obstante, dichos instrumentos pues tienen intrínsecos estos riesgos. Por ejemplo, pues uno puede utilizar un destornillador como cincel, pero esto puede ocasionar que la punta se parte y pues salga volando, hiriendo a toda persona a su alrededor, ¿cierto? Normalmente pues todas las herramientas tienen un uso específico. Si bien es cierto, en algunos casos nosotros podemos darle unos usos alternativos, al darle estos usos alternativos, pues lo que generamos son mayores riesgos. Si una herramienta de mano como martillo tiene el mango flojo o partido, pues puede ser que la cabeza se desprende y lo mismo, hiera a los trabajadores. En el caso de las llaves, pues estas no pueden usarse si las mandíbulas están abiertas. En el caso de los cinceles o las cuñas, pues no son seguras si tienen las cabezas aplastadas, porque pueden partirse y salir proyectadas hacia algunos de los trabajadores. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta también las herramientas motorizadas, no son solamente manuales, sino tienen algún tipo de acción mecánica. Estas pues tienden a ser más peligrosas que las manuales. Existen varios tipos que se clasifican por su fuente de energía, es decir, si es una fuente de energía eléctrica, hidráulica, neumática o otro tipo de fuente. En este caso, pues las personas que manejan estas herramientas deben tener un previo conocimiento de su uso y los riesgos de la manipulación. Y para su manipulación se recomienda pues no tirar de los cables para su desconexión de toma de corriente, que es un tema pues muy común, incluso no solamente con el manejo de herramientas, sino con todos los tipos de cables que no se acerca uno al toma y lo jala directamente de la cabeza, sino jala el cable, entonces se recomienda no hacerlo. Se deben mantener los cables y tubos flexibles lejos de cualquier fuente de calor, porque ustedes se achicharra y pues puede quedar ahí básicamente una parte expuesta en el caso de la parte eléctrica y de cualquier tornillo o objeto afilado. No obstante, pues se deben dejar conectadas las herramientas si no se están utilizando.
En el caso de hacerles mantenimiento o cambiarles algún repuesto, pues siempre deben estar desconectadas. Y en el caso de herramientas eléctricas, pues deben tener su conexión a tierra y guardarse en un lugar seco con una conexión doble de aislamiento. Listo. En cuanto a las herramientas neumáticas, es importante pues tener cuidado que ninguno de los accesorios de la herramienta tenga los accesorios de la herramienta pues o los alcance. Asimismo, cuando se trabaja con una herramienta neumática, la protección ocular es indispensable, o sea, tener las gafas, al igual que la facial. Otra recomendación es utilizar protectores auditivos, ¿sí? Pues si la máquina neumática es muy ruidosa, con el fin de no afectarnos a futuro en el tema auditivo. Entonces, un ejemplo que acá nos muestra esta caricatura es un ejemplo de nunca volar la manguera para cortar el aire. Para eso, pues, se cierra la llave donde está básicamente cargando o se apaga en este caso de donde está siendo activada. Y lo mismo, pues, no utilizar aire comprimido para que la ropa también es otra de las recomendaciones que hay. Adicional a estos riesgos, pues existen unas medidas de control, que son las medidas que se toman, pues básicamente para prevenir estos tipos de riesgos. Entonces, una capacitación adecuada en el trabajo pues, es fundamental para reducir los riesgos mecánicos provocados. Los operadores de los equipos pues, deben realizar una capacitación tanto de máquina que manejen como de su seguridad. Tanto la gerencia de la planta como los supervisores y los empleados recae la seguridad de la máquina. La gerencia pues, deberá asegurarse que toda la maquinaria esté debidamente protegida e identificarla según su uso. Los supervisores de área pues, deberán hacer las capacitaciones a los empleados sobre las reglas específicas de protección en sus áreas y asegurar que las protecciones de las máquinas permanezcan en su lugar y sean funcionales, y corregir inmediatamente las deficiencias en la protección. Los empleados no deberán quitarse los protectores a menos que la máquina esté bloqueada y etiquetada, informar los problemas de protección de la máquina a los supervisores de inmediato y no operar el equipo a menos que los protectores estén en su lugar. Recordemos que estas medidas de control y hoy en día en las empresas pues es muy fundamental y se hace, pues hoy en día existe la ARL, la Regulación de Riesgos Laborales, que básicamente es la que se encarga también de ayudar y estar muy pendiente de este tema, porque recordemos que un accidente en este caso pues involucra también un costo adicional y pues una pérdida no solamente para el empleado, sino para su empleador también. ¿Listo? Y pues básicamente eso era lo que traíamos al respecto de lo que tiene que ver con los riesgos mecánicos. Eso pues es un brochazo pues muy general y rápido de lo que tiene que ver con el riesgo mecánico, su funcionamiento. Pues también hay que tener en cuenta que hoy en día existen muchos programas en las empresas para incentivar ese uso eficiente de las herramientas y pues para todo para tener esos medios de control a través de las ARL y a través del supervisor o el jefe de planta de operación, en este caso de donde se encuentren trabajando. Y pues básicamente esta es la exposición. Y gracias.